Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Para primero entrar al bautismo hay que leer primero estos versículos. Sí, 1, 19. Y Leonardo busque segunda de Timoteo 3, 16 usted. A ver, el que construyó, el que Pedro está en los últimos libros. Segunda Epístola Universal de San Pedro Apóstol. San Pedro, capítulo 1, versículo 19, segunda de Pedro. A usted le toca segunda de Timoteo 3:16. Yo le iba a decir, a usted le gusta segunda de Timoteo. Vamos a leer el hermano San Pedro, el hermano San Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Antes Juan. Uy, pero vamos a entender lo que vamos a leer. Dice así en el nombre de su cuche. Dijo el apóstol Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura. O sea, que lo que dice la Biblia es seguridad, ¿no? Más segura. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice el 20. Entendiendo primero esto, hay que entender esto primero. Ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. O sea que cuando Pedro mandó bautizar en el nombre de Jesús, era por el Espíritu. O sea que la palabra esta es la más segura. Entonces cuando dicen que Pedro se equivocó, eso se llama blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la iglesia dice que todos los pecados se perdonan, menos, ¿cuál? Cuando una persona niega el bautismo de Jesús, está blasfemando contra él. Ahora, bueno, ¿qué dice 2 Timoteo 3:16? Timoteo 3:16 es inspirada por Dios y útil para enseñar, para Larguir. redaguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. O sea que dice que toda la escritura es que Inspirada por Dios. O sea que no puede haber equivocación, ¿no? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, al fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente para toda buena obra. Ahora, ¿cuántos bautismos hay? ¿A quién le creemos? O si Jesús dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿por qué Pedro dice en el nombre de Jesús? ¿Será que son dos bautismos? O sea que si usted se puede bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, se puede salvar. Y si se bautiza en el nombre de Jesús, ¿usted qué opina? Que yo he escuchado, dicen que usted se bautiza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, usted se puede salvar así. ¿Usted qué opina? O sea, ¿habrán dos bautismos o qué? ¿Ah? Bueno, vamos a leer Efesios 4:5, a ver. el Señor no había un bautismo. Efesios 4:5 dice, Un Señor, una fe, un bautismo. ¿qué dice? Un Dios y Padre de todos. Un Señor, una fe o un bautismo. Entonces, uno de esos dos, uno de esos dos tiene que ser. O sea que no podemos decir que si usted se bautiza así o así, va a ser salvo. Si la iglesia dice que un Señor, una fe, un bautismo. Ahí está el detalle, yo, Cantinflas. Bueno, vamos a leer el libro de Mateos. Mateo. Vamos a leer el libro de Mateos. Vamos a leer Mateo, el hermano Mateo. ¿Ah? Sí. Primer libro del Primer libro del Nuevo Testamento. Mateo. Llegame del Mateo 11, no. Ya, espere, creo que es San Marco. Ah, es San Marco.
Ajá. Marcos Ujú. capítulo. San Marcos capítulo 3, versículo 13. Elección de los 12 apóstoles. Hay que empezar por aquí para que los trinitarios entiendan, ¿no? Que quien eligió los apóstoles fueron nada más y nada menos. Vamos a ver quién lo eligió. Bueno, para que Donaldo no se quede dormido, va a leer San Marcos 2, 13. Mira, Margarita. Después dio el monte y llamó a los que él quiso y vinieron a él. Escuche bien. Jesús llamó a lo que a él le dio la relagada gana, digámoslo así en castellano, como dicen por ahí. A lo que él quiso, ¿no? Le dio la relagada gana. La relagada gana. Bueno, regalada gana. Como quiera. Pero lo llamó. O sea, lo que él quiso, ¿no? O sea, que nadie le dio opinión. Mire este. Ay, ¿qué pasó? Escuche, para que estuvieran con él y para enviarlo a predicar. O sea que, no, que Pedro equivocó. Bueno, ¿cómo se va a equivocar si nada más y nada menos estuvo al lado de Jesús y Jesús fue el que lo preparó y lo envió, ¿sí o no? ¿Qué pasó? Y que tuviesen autoridad. Ujú. Para echar fuera demonios. Ajá. Bueno, está en tema el primer apóstol, que es a Simón, al cual Jesús le colocó un sobrenombre llamado Pedro. ¿Qué más? A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, en este apellido Bonar, Boanerges. ¿A quién? Apellido, bueno, ese será un apellido. Era apellido así, es como de lo Borja, ¿no? Borja. De estos es hijo Boanerges, del trueno. ¿Sí o no? Siga. El 18. Andrés. Felipe, Bartolomé, Mateo, Escuche, ya va, para ahí. Está Mateo. Tenga en cuenta Mateo, no lo olvide. Mateo, ¿quién más? Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que le entregó y vinieron a casa. O sea que estos hombres los eligió Jesús, ¿no? Los preparó él. Y entre eso está Mateo. Hay que tener en cuenta a Mateo. ¿Por qué hay que tener en cuenta a Mateo? Porque Mateo fue el que dijo, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo. Te digo, ¿no? Vamos por ahí. Ahora vamos a leer el libro de Lucas. No le vaya a olvidar por donde vamos, ¿no? No le vaya a olvidar. Vamos a leer San Lucas capítulo 24, versículo 36. Jesús se aparece a los discípulos. Un poquito nos adelantamos, un poquito nos atrasamos, pero ahí vamos. San Lucas capítulo 24, versículo 36. Franje, ¿qué tienes? ¿Qué tiene? Ah, bueno. Ahí. Jesús se aparece. Ajá. Jesús se aparece a los discípulos. Escucha bien. No estamos dando votados. San Lucas 24, versículo 36. Es que no me tienen paciencia. Eso se nota que la leen mucho. Por eso es que está pegada. Vean, echándole broma. Dale. 36. Jesús se aparece a los discípulos. Ajá. ¿Cómo dice? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Ellos pensaban que Jesús era un espíritu. Ah, ¿qué pasó? Pero Jesús le dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies. que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos,
como veis que yo tengo. ¿Vio? O sea, acuerda que Jesús dice, un espíritu no tiene carne ni hueso. Por eso es que le dicen que Dios es uno entre personas. Mentira, el Espíritu Santo no es persona porque no tiene carne. Entonces Jesús dijo, mire, ¿por qué está con esos pensamientos? Yo mismo soy. ¿Y qué pasó? Sigamos, en el 40. Y diciendo esto, le mostró las manos Y y los los pies. pies. Y aconteció, y como Y todavía como ellos, todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. escuche, un espíritu puede comer, ¿o no? Jesús estaba en espíritu y comió pez y un panal de miel. Siga. En el 43, para que y él lo tomó. Y él lo tomó y comió Dios, y delante comió de delante ellos. de ellos, yo. Y le dijo, Dijo, estas son las palabras que os dije, estando aún con vosotros, que era necesario que cumpliese todo lo que está escrito de mí, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. aquí viene algo muy importante, el versículo 45, usted tiene que grabárselo. Ellos no entendían, pero ¿qué hizo Jesús? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las... Para un momentico, ¿por qué los trinitarios no entienden el bautismo en el nombre de Jesús? Porque Dios no le ha abierto el entendimiento. Los apóstoles están igual. Entonces Dios le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Y qué pasó? Y le dijo, aquí viene la clave, el 47 viene la clave. ¿Qué pasó? ¿Qué le enseñó? Y que se predicasen ¿qué? En su nombre, En su nombre el arrepentimiento y el y perdón. de pecados. ¿Dónde se habla del perdón de pecado? Ya va. El perdón de pecado cuando dice te bautizamos en el nombre de Jesús para el perdón. Él dijo, le damos de nuevo, que se predicase en su nombre. El arrepentimiento y el perdón de pecados. En todas las naciones. Todas las naciones comenzando Escuche, desde Jerusalén. cuando Pedro bautizó a más de 1000 personas fue primero allá en Israel, ¿sí? Jerusalén. ¿Qué más? Y vosotros sois testigos de estas Escuche, cosas. eso le digo a los apóstoles, ustedes son los testigos, o sea que ellos no podían haber fallado, como ellos piensan. ¿Y qué le digo? He aquí yo enviaré. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que veáis mi vestido de poder desde lo alto. Ah, ok. Y el Señor le dijo, yo le voy a enviar el Espíritu Santo, pero tiene que quedarse en Jerusalén hasta que sean llenos de esa promesa, llenos de ese poder. ¿A quiénes? A los apóstoles. Entonces, recuerda que estaba Mateo, era uno de los apóstoles. Ahora, hemos leído eso. Sabemos que hay un solo bautismo. Ahora vamos a darnos cuenta porque ellos estaban, ya Dios le había abierto el entendimiento para que cumplieran las Sagradas Escrituras. Ahora vamos al libro de los Hechos donde Dios le dijo, quédense allá. Quédense allá. Si ellos se fueran equivocados, Dios no le hubiera Hechos de enviado los el Espíritu Apóstoles. Santo. Ahora vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 1. Versículo 6. La ascensión. Hechos, capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os tocará a vosotros saber. ¿Restaurará el reino a Israel en este tiempo? Ellos les preguntan. El Señor les responde. No os tocará a vosotros saber los tiempos por las razones que el Padre puso en una sola. Pero ¿qué le dijo en el versículo 8? Pero Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo ¿dónde? En Jerusalén, En Samaria. toda En toda Judea. en Samaria, hasta lo último de la tierra. Escuche, ¿vio? Ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último. O sea que los apóstoles eran los testigos de esta palabra y que iban a llevar el mensaje en todos los lugares. Ahora bien, pero si ellos realmente fueran testigos, siguieran los pasos de los apóstoles. Ajá. Ahora, sigamos. En el versículo de Hechos 1, vamos a leer el 12, elección del sucesor de Judas. Vea que el Señor le dice, quédense en Jerusalén hasta que yo le llene del poder del Espíritu Santo para que ustedes vayan a predicar, ¿no? Porque primero el Señor los preparó, luego los envió. Ahora vamos a leer para darnos cuenta que el bautismo es en el nombre de Jesús. Escuchen si dice en el nombre de Jesús, léalo a ver.
Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ahora le damos el 13 con mucho cuidado, escuche. Y entrando, Entrando, subiendo al aposento alto, escuche, ¿donde moraba quién? Pedro y Pedro, primer Jacobo, apóstol. ¿Quién más? y Jacobo, Juan. Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Escuche, Mateo estaba ahí, ¿no? Escuche, Mateo, ¿quién más? Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Becelote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Y qué pasó en el 14? Todos estos se observaban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea que estaban todos los apóstoles, estaba la Virgen María, estaban todos reunidos ahí. Estaba hasta Mateo. ¿Y qué pasó en el versículo 15? En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió, eran como 120 en número. O sea que ese grupito era aproximadamente de 120 personas. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vea, el Señor le dijo, quédate ahí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Estaba Mateo, estaba Pedro, Jacobo, la Virgen María y un grupito aproximadamente de 120 personas. Ahora, porque como es largo el tema, viene el capítulo 2, cuando Dios lo llena del Espíritu Santo. Vamos a leer el versículo 2. Estando yo, acuerda que el Señor le dijo, quédese ahí hasta que sean llenos de qué? Después del Espíritu Santo. Ah, aquí es el versículo 2, la venida del Espíritu Santo. Y de repente Cuando vino, llegó el día de Pentecostés. y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, El el cual llenó llenó toda la casa donde estaban sentados. y se le Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, o sea, ni uno se quedó por fuera, todo lleno de qué? Del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba a hablar. Moraban entonces. En Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las naciones. Escuchen, de todas las naciones bajo el cielo. No como dice el noticiario que solamente eran para los israelitas. De todas las naciones bajo el cielo. O sea que había de todas las nacionalidades. Siga. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Pues, ¿Cómo pues lo vimos hablar nosotros les cada uno oímos nosotros en nuestra cada lengua uno en las que hemos nacido? Aquí vienen los que no son judíos. ¿Quiénes más? Los partos. partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en- en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia. En Frigia, en Panfilia. en Egipto, Escuche, Egipto no es Israel, ¿verdad que no? Ay, no, y dicen que queda, ajá, ¿qué más? en las regiones de África más allá del Cireneo. Y los romanos tampoco son judíos. Y romanos aquí presidentes, tanto judíos como proselitos. Prosélitos, ¿verdad? 11. Cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo uno a otro, ¿qué quiere decir esto? Más otros burlándose decían, ¿están llenos? ¿Están borrachos esa gente? ¿Vio? Hay que entender esto. Dios le dio el Espíritu Santo a ellos, a los apóstoles, y les habló el entendimiento. Ahora, cuando ocurre todo esto, viene el mandamiento de Dios. Ahora sí vamos a leer Mateo 28, 19. Sí, Mateo 28, 19. Para poder entender lo que pasó aquí. Porque hay que aclarar eso, pero ¿por qué? ¿Era que Pedro equivocó? 28, 10. La resurrección. Vamos a leerlo desde el 16, donde dice la gran comisión. Esto lo vamos a leer con calma porque esto es muy importante. Ajá. Dice en el nombre de Jesús la gran comisión. ¿Qué dice? Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Paremos ahí. Acuerda que Jesús le dijo, váyanse allá hasta que sean llenos. Ya lo leímos, ¿no? 11 discípulos. ¿Por qué habían 11? Porque Judas ya no estaba. Escuche, pero los 11 discípulos, ahí no había más nadie, lo único que están eran los 11 discípulos. ¿Y qué pasó?
Y cuando vieron a Jesús, ¿qué pasó? Le adoraron, pero algunos dudaban. Estaba la duda, le adoraron, uy, pero todavía está, como hay personas que están en la iglesia, y como que será que es verdad, será mentira, ¿no? ¿Y qué pasó el 18? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, escuche, y termina en D, significa orden, ¿no? Y significa, toda palabra que termine en D significa orden, en la gramática, ¿no? Escuche, por tanto, ¿sí o no? Y hacer discípulos a todas las naciones, y una coma. Escuche, ¿qué significa ser discípulo? Ya yo le he explicado, ser discípulo es, por ejemplo, nosotros preparamos a ustedes, les enseñamos la palabra, siguen el evangelio, tal, se arrepiente, bueno, todo. Ya el día de mañana ya usted sale a predicar y le enseña a otro, y así va, eso se llama hacer discípulo. Ahora, señor, ¿y hacer discípulo a dónde? Ya va, espere, cuando era a ser discípulo a todas las naciones, escucha, a todas, ¿no? A todas, señores. Bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora la pregunta del año es esta. El Señor le dice a los 11 apóstoles, vaya y bautice en el nombre. Él no dice en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿quiénes estaban ahí? Mateo, que fue el que lo dijo acá, el que escribió. Estaba quién? Pedro, Jacobo, Bartolomé, ¿sí o no? Zebedeo, Tomás. Todas esas personas escucharon cuando Jesús le dijo, ¿en el nombre de quién? Del Padre. ¿Será que 11 personas se pueden equivocar en algo o no? Digamos que yo le diga aquí a ustedes 3, 5, ¿no? Y yo llegue y le traiga un ejemplo, está ya arregladito. Yo le digo, bueno, aquí le traigo, a favor, toman la plata y vayan a la fría, copen pintura color rojo, por ejemplo. Píntenla toda de rojo. ¿Ustedes están escuchando rojo? ¿O es que hay uno que no se limpió los oídos? Ah, resulta que yo me voy y dice Donaldo, bueno, vámonos para la fría a comprar la pintura amarilla. ¿Qué puede decir usted? ¿Qué puede opinar usted si él dice, vámonos para la fría porque hay que comprar la pintura amarilla? Un ejemplo, que al escuchar usted que él diga pintura amarilla, ¿qué puede pensar usted? ¿Qué diría usted en ese momento? No, Netalino dijo que era pintura roja. Usted puede protestar un momento. Él dijo rojo. Y ve si estoy de acuerdo, él dijo rojo, no amarillo. Igual, aquel muchacho ya quedó dormido. Puede ser que se une al grupo de él. Mentira. ¿Vio? Entonces, ¿qué pasó? Ahora, el Señor le dijo, fue a ellos, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora vamos otra vez al libro de los Hechos, a ver qué pasó. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo y hablaron en nuevas lenguas, ahora el Espíritu Santo no se equivoca, ¿no? Primer discurso de Pedro, versículo 14. Recuerda que ya leímos, estaba la Virgen María, estaban los apóstoles, estaban todos unidos, estaban todos ahí acercados. Vamos a leerlo desde el 36. Porque es largo, tú lo puedes leer si quieres en su casa. Dice el 36. Claro, usted mismo, para que usted mismo. Ajá. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Escuche, ¿y qué pasó cuando Pedro le está predicando el mensaje? ¿Ellos qué dijeron en el 37? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro. Escuche, y dijeron a Pedro y a quiénes más. O sea que no fue solo Pedro lo que está hablando. Estaban los demás apóstoles. ¿Qué le dijeron? Varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora, ellos le preguntan a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tenían que responder ellos? ¿Bautizas en qué nombre? En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se equivocó Pedro, sí o no?
¿Usted qué opina? No, porque la Biblia dice que toda la palabra es inspirada por Dios, lo mismo, ¿no? Dice que tenemos la palabra más segura, ¿sí o no? Y tercero, dice que Dios le abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Entonces, ¿qué pasó? Ahí estaban los demás apóstoles. Hubieran dicho, un momento, Pedro, usted está equivocado. No lo hicieron porque ellos sabían que Padre y Dios Santo era Jesús. Sigamos leyendo. Porque para vosotros la promesa. Y con otras. Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Y el 42. Y perseveraban en la doctrina de quién? De los apóstoles. En la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que ellos siguieron la enseñanza de los apóstoles. Ahora le hago una pregunta. ¿Será que Pedro solo bautizó? No, dice que se bautizaron más de 3,000 personas. Mateo, quien dijo en el nombre del Padre Santo, estaba ahí. Y él hubiera dicho, un momento, ¿cómo yo dije? Él no dijo nada. Él bautizó en el nombre de Jesús. Todo bautizó en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios le abrió el entendimiento para que comprendieran la escritura. Porque la palabra de Dios, hermano, es por revelación. Padre, Hijo y Espíritu Santo no es nombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo es Jesús. Digamos un ejemplo. Se equivocó Pedro, no solamente diríamos Pedro. Ahí están los demás apóstoles. Porque si yo dije que un ejemplo es rojo y resulta que es amarillo, todos son culpables. Yo le dije a todos, no le dije al solo, un ejemplo. ¿No? Entonces, dejemos a Pedro a un lado. Ahora vamos a hablar de otro bautismo, que la iglesia dice que todo negocio cueste 2 o 3 testigos, ¿sí o no? Vamos a leer, por ejemplo, vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 8. Ahora miramos a Saulo, ya no es uno de los apóstoles que Jesús escogió. Saulo Dios lo escoge más adelante, que era que estaba persiguiendo la iglesia. Versículo 12. Esto se llama la predicación del evangelio en Samaria. Escuche, cuando el evangelio fue predicado en Samaria. Hechos capítulo 8, vamos a leer el versículo del 12. ¿Qué dice? Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Cuando se bautizaron hombres, ajá, sigan leyendo. También ellos unidos y habiéndose bautizados estaba siempre conmigo, viendo las señales y grandes milagros que necesitaban. ¿Qué pasó? 14. Cuando los Cuando los apóstoles, vio otra vez los apóstoles, no solamente, ahí están todos los apóstoles, ¿qué pasó? estaban en Samaria y Escuche, ahora está Juan, vamos a decir Juan también la embarra. ¿Qué pasó con Juan? los cuales también habían ido orar por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque aún, No había recibido ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Padre, Hijo, sido bautizados en el nombre de en el nombre de Jesús. O sea, me está entendiendo que aquí otra vez nos da la palabra de Dios que no hubo equivocación, porque aquí estaba Juan, aquí estaban los apóstoles, aquí estaban todos ellos. Hermano, entonces cuando un trinitario dice que Pedro se equivocó, está diciendo que la palabra de Dios es mentirosa. Y lo han dicho, lo han dicho. Entonces si Pedro se equivocó, no solamente Pedro, porque Jesús no le dijo a Pedro nomás, Pedro, mire, y es más, fue a todos los apóstoles, y aquí están otra vez, mandaron a Pedro y ahora ya no está Mateo, está Juan, otro apóstol, ¿sí o no? Ahora dejemos a Felipe. Felipe bautizó en el nombre de Jesús en Samaria. Ahora vamos al libro de los Hechos, capítulo 10. Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un gentil. Cornelio no era judío. Como algunos dicen ellos, no, que el bautismo era... No, Cornelio no era ningún israelita. Porque a veces dicen ellos que el bautismo, el nombre de Jesús, eran para los israelitas. Pero ahora miremos que Cornelio es un gentil. Gentil somos nosotros. Y Dios escogió a Pablo para predicarnos a nosotros. Ahora Pedro y Cornelio. Aquí está Pedro y Cornelio. Otra vez Pedro. Pedro no. Hechos capítulo 10. Digamos que Pedro se equivocó la primera vez. La segunda no puede ser. Mire, Pedro y Cornelio. Sí. Vamos a leer el versículo 47. Esta es la historia de Cornelio, el hombre que oraba a Dios, que daba limosna y las oraciones subió a Dios. Yo quiero parar un momentico ahí.
Usted va a leer en su casa muy bien el versículo 10, porque está largo para leerlo. Yo le voy a decir algo aquí para entenderlo. Cuando usted ve la historia de Cornelio, es un hombre que oraba, daba limón, dice la Biblia que era un hombre justo y temeroso de Dios. ¿Quién envió a Pedro para que bautizara a Cornelio? Dios. Ahora, si Dios, un ejemplo, si Pedro se equivocó el día de Pentecostés, ¿usted cree que Dios lo hubiera nuevamente a mandar? Por ejemplo, si yo le dije, chacho, pítame esto de rojo, y resulta que usted no, que amarillo y por culpa suya todo echó a perder. ¿Usted cree que yo lo voy a volver a llamar a usted otra vez para que me pinta aquí? No, porque yo sé que no, yo le dije así, él hizo lo que le dio la gana. Y aquí a Cornelio lo mandó, nada más y nada menos Dios. Y Dios no va a permitir que el día de Pentecostés hubiera equivocación cuando empezó nada más y nada menos, ese día empezó el Evangelio por primera vez. Ahora le damos 10, Hechos 10, versículo 47. No, el 47. Entonces, Vamos a leerlo disculpa, vamos a leerlo desde el 43 desde el 42 para entender lo que más o menos lo que Pedro venía, porque Pedro pensó que los gentiles no necesitaban de Dios. Vamos a leerlo desde el 42 un momentico, desde el 42. y los mandó que predicasen al pueblo que no puede Por juez de vivo y muerto, de este, que todo lo que en él creyese Jesucristo, ¿vio? Recibieran. ¿Por qué? Por su nombre. O sea que el perdón de pecados se consigue a través del nombre de quién? De Jesús, lo está diciendo el apóstol Pedro, ¿vio? ¿Qué más? Paremos un momentico. Si Pedro estaba predicando mentiras, el Espíritu Santo no cae. Porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Qué más? Y los fieles atónitos de que también sobre los gentiles, escuchen, sobre nosotros se derramara el don del Espíritu. Ajá, ¿qué más? Entonces, ¿qué pasó? Como nosotros. ¿Y qué pasó? Y mandó a bautizar en el nombre de quién. Entonces, ¿hay equivocación o no? En el nombre de Jesús es que hay perdón de pecado. Padre, Hijo y Santo. ¿Cuál es el nombre del Padre y Santo? Jesús. Dios no se llama Padre. No, Dios se llama Jesús. Entonces, hermano, vamos ahora a Pablo. Pablo, sacamos otro apóstol, Hechos 19. Hechos 19. Vea que van más de 3.000 personas bautizadas. Hechos capítulo 19. Vamos a leer versículo 4. Pablo en Éfeso. Ahí mismo busca el versículo 19. Estamos leyendo el libro de Hechos. ¿Dónde estábamos? Pero el versículo 19, capítulo 19. Vamos a leerlo del versículo 1 porque esto, mire, lo de esta historia es muy importante porque aquí se van a bautizar los apóstoles, nada más y nada menos es de Juan el Bautista, ¿no? Leonardo, esto se tiene que leer usted. Hechos 19. Para que le abra el entendimiento. No, que léalo usted. Porque si no me va a quedar dormido. Léalo, duro. Bueno. Tira, echa. No llore que esa vuelve, echa. No llore que esa vuelve. Léalo duro, a ver. Léalo duro a usted, a ver. Dale hasta el 5. Aconteció que en de los de Apolos que Apolos estaba con Corintios. Pablo, después de recorrer la región las regiones superiores. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué la hacen reír? Esta gente lo pone nervioso leyendo, ¿ah? Es que esta gente, es que uno lee así como asustado porque sabe que me equivoque le van a caer. No, pero no. Lea bien.
quiere leer aquí, ya se salta por acá. Bueno, lea usted, hermano David, por favor. Duro, duro, David. Que ellos vayan mirando por allá. Aconteció que entre tanto que los Apolos Que estaban... Apolo, que lo que Apo- Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto. después de recorrer Pero ya, hermano, no hay coma la coma, Pablo. Porque si no te Pablo después, Pablo, ¿qué pasó? Después, recorrer las regiones superiores. superiores. Vino a llamados llamado llegando Escúchese. Pedro, ya va, espere, hermano. Pablo se encontró a algunos discípulos, ¿no? Se encontró, los halló, los encontró. O sea que aquí no hay bautismo por ejemplo, de cristianos así, digamos, un ejemplo novato, un ejemplo así, de personas, pues mira, aquí están personas que son apóstoles, pero de Juan el Bautista. Los encontró. ¿Y qué pasó? Pablo le hace una pregunta a ellos, le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le respondieron. ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído, o sea, no sabemos nada de eso. ¿Qué le dijo Pablo en el versículo 3? Entonces dijo, el que ¿En qué? Pues, fuiste bautizado en el escuche, Pablo le pregunta, entonces usted en qué bautismos han sido bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Recuerda que Juan bautizó para el perdón de pecado y hablando del que venía detrás de él. ¿Qué hubiera dicho Pablo? Ah, no, estos son los discípulos de Juan el Bautista, nada más y nada menos el que le abrió el camino a Jesús. No, 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 ustedes también. Sí, tranquilo, ustedes ya te mueren para el reino cielo. Él no le dijo eso, escuche lo que le dijo. dijo Pablo. Juan bautizó. Juan bautizó. Ya. Tan. Vámonos, hermano. Ahora hay Juan Bautizo. Le cambió, ya no hay Juan Bautizo, no Juan Bautizo. Le vamos. bautizo. dijo Pablo, Juan bautizó Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. sentimiento, diciendo al pueblo Que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús. Jesús Jesús. el Cristo. ¿Qué pasó? Digo, cuando oyeron esto Fueron bautizados y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaba en lengua y profetizaba. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces, hermanos, Pablo bautizó en el nombre de Jesús y cuando Pablo bautiza en el nombre de Jesús, dice que sobre ellos cayó el Espíritu Santo. O sea, Dios aprobó eso. Pues. Recuerda que Pedro dijo, bautiza en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu. O sea que no es mentira el bautismo en el nombre de Jesús. El bautismo es en el nombre de Jesús porque la Biblia lo dice y los apóstoles lo hicieron. Y Dios le dio la orden. ¿A quién fue? A los apóstoles. O sea que el que niegue esto es un mentiroso y padre de mentiras, Satanás. ¿Por qué? Porque todo es en el nombre de Jesús. Y recuerda que Mateo 28:19 es lo mismo que dice el libro de Lucas. Que se predicase en su nombre. ¿Cuál es el nombre? El nombre de Jesús. Un Señor, una fe, un bautismo, un solo bautismo. Entonces, hermano, el bautismo en el nombre de Jesús. Y Colosenses 3:17, ¿qué dice? Colosenses 3:17, ¿qué dice? Capítulo 3, versículo 17. Colosenses 3:17. Juan Bautizo. Mentira. Ya no está. Espérame, Todo subile. lo que hacéis, ¿Tú que subile ahí? sea de palabra o hecho, Hacerlo. hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios, Padre, en medio de él. O sea, que todo lo que se haga, sea de palabra, de hecho, hay que hacerlo en qué nombre. Entonces, hermano, vamos a leer 1 de Pedro 3:21. ¿Quién lo va a leer? Para que usted tenga, porque un trinitario
Le dice, no, Mateo 18:19, pero de ahí no sale. Es que de ahí no podemos, de ahí, todo tiene un contexto y un texto sin, Contexto es un pretexto. un texto sin contexto es un pretexto. Ellos con el Mateo 18:19 tienen un pretexto. ¿Qué? Primero de Pedro, 3:21. el ¿Verdad? bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. No, que algunos dicen que el bautismo no es importante. Claro que sí, el bautismo es para perdonar el pecado. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice? Ya lo leyó. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva. O sea que el bautismo es para salvación. No No quitando la quitando las inmundicia de inmundicias vuestra de la carne. carne. Dos. No, o sea, si no tuviera la Ese, dijera no salva, pero como la lleva, sí salva, ¿no? No salva, o sea que el bautismo es para salvación. Ahora vamos a leer Colosenses 2:12, hablando del bautismo que es en el nombre de Jesús. Para que vean que la Biblia dice que el bautismo en el nombre de Jesús por todos lados. 2:12. Bien. Aquel está huye sin que, como dice la Biblia, ese 2:12. ya va, sí, dice la Biblia, huye el enemigo sin que nadie nos persigue. El hermano Botija no lo está persiguiendo, él se está huyendo. Venga para acá, hermano. Ese no le va a hacer nada. Colosenses 2:12. ¿Qué dice 2:12? Léalo usted y me va a explicar ese versículo. Ajá. Sepultados en el bautismo, en el cual viste también Suscitado con él. resucitados Ahí esto se está descargando. mediante la Está fe prendido. Hágalo. en el poder de Dios, y a vosotros, estando muertos en pecado, en la circuncisión de nuestra carne, Perdonando todos los pecados. Ahora, ¿qué dice acá? El 12. Sepultado con él en el bautismo. ¿Usted puede entender eso? ¿Puede entender usted por eso? ¿Mm? En el cual fuiste también, o sea, cuando tú te bautizas, en el nombre de Jesús, usted es, profundizar las aguas significa que usted muere. ¿Sí o no? Muere. Sepultado con Cristo, en el nombre de Jesús, en Cristo muere usted. Y cuando sale del agua, sale que resucitamos en Cristo. Usted sale en Cristo, una nueva criatura. Entonces, el bautismo significa la muerte de Cristo. Usted muere. Y cuando sale el agua significa la resurrección de Cristo. O sea que el bautismo en el nombre, dice aquí, sepultado con él, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Entonces, hermano, ahí está la palabra de Dios. Y el versículo mismo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía. Recuerda que un pastor le dijo a un trinitario en el libro, en un debate, lo pueden mirar, Mendizábal, le dijo, búscame un bautismo en el nombre de Jesús. Y te dijo el pastor trinitario, no puedo responder, tengo que ir a indagar. Si no puede responder ¿Tú qué buscas un bautismo qué? en el nombre del Padre y del Santo, dijo que él no podía responder eso y que él iba, o sea, como dice la Biblia aquí, por medio de filosofía, buscando por otros medios cómo hacer que el bautismo así. Pero la dice que es a través de la escritura. Aquí en el versículo 8. Mirad que nadie se engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según la tradición. Colosenses 2:8. No está en el Colosenses 2:8 dice, habla de dónde viene el hombre. según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según, escuche, ya va, y no según Cristo. O sea, son enseñanzas falsas que no, los trinitarios quieren enseñar cosas que no están en la Biblia a través de otras ramas raras, otras enseñanzas raras. Y dice la Biblia, no según la Biblia. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Dice la Biblia que hay que creer como dice la Escritura. Y Dios dejó la palabra. Si los apóstoles lo hicieron así, se bautizó. La misma bien María, ajá. El día de Pentecostés, el mismo Mateo se bautizó en el nombre de Jesús porque él estaba ahí. Pues acuerda que Pablo dijo, ¿acaso quién le pide a ellos que sean bautizados como nosotros? O sea que ellos también se bautizaron en nombre, obvio, porque para bautizar uno tienen. Entonces Mateo también fue bautizado en nombre de Jesús. Pues acuerda que yo le dije que Mateo. Entonces, hermano, el bautismo en nombre del Padre y del Santo no existe. Entonces los trinitarios dicen que sí, pero ¿dónde eso no está en la Biblia? Eso no está en la Biblia. Es en el nombre de Jesús. Lo que pasa es que yo ahorita estaba viendo, Ah. aquí uno mira bien. Ya usted ha entendido más o menos, porque eso es más o Por menos lo menos ahí dice bautizándolos en el nombre. Él dice los nombres, en el por eso nombre. digo, el nombre
Bueno, vamos a leer, por ejemplo, San Juan 14, 6. Dice eso que por lo menos padre no es un hombre. Hijo tampoco. Mucho menos un hombre. Vamos a leer, por ejemplo, Marcos, cuando el Dios vaya y reprende el demonio. San Marcos capítulo 16. Para que vean el nombre, que es importante el nombre, hay que utilizar el nombre. San Marcos 16. Ajá. Versículo 14. Jesús comisiona a los apóstoles. Capítulo 16, versículo 14. Otra vez Jesús con los apóstoles. Vean, Jesús siempre tenía a los apóstoles. ¿Qué pasó? Marcos 16, 14. Finalmente se aparecieron a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa. A la mesa. ¿No? Y le Ellos digo sentado en la mesa. A la mesa. Los apóstoles se sentaron en la mesa. No, mentira, lea. No, mentira. Pero es que Ana lo hace. Ah, pero usted se burló ahorita de Donaldo, ¿yo? Ya viene el platillo volador. Ya viene, bonito. Dale, pues. Lea. A ver, vamos a ver si lea, a ver si. Ahora sí le da presión, le da pena, ¿verdad? Venga, lea, Branger. Se fue. Ya se fue. Ya se fue, venga, léalo. Pétale pétale esta. Toma. Busque ahí, por favor. ¿Cuál? O pétale San Marcos 16, 14. Bueno, ¿lo haré quién? Duro para tenerlo. Comisiona. A los 11 mismo. No, pero usted se adelantó, lea bien dónde es. Arriba. ¿Qué pasó de largo? Lea bien, Branger. Y le reprochó su incredulidad. Uy, pare bien, lea eso. Esto es la misma orden de Mateo 18, 19, lo mismo. Y por todo el mundo, acuerda. El que creyere, más el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Escuche, en mi nombre echarán fuera, Demonios. hablarán nueva, Lengua. tomará la mano serpiente. Y si bebiere cosas mortíferas no le hará daño. Sobre el enfermo pondrá sus manos y sanará. Recuerda. Y por todo el mundo, es lo mismo Mateo 19, allá por todo el mundo. Aquí está claro lo que es Mateo 19. Esto no se lo leen los trinitarios, porque a ellos no les interesa. En el nombre de Jesús es que los demonios se van. En el nombre de Jesús es que hay perdón de pecado. En el nombre de Jesús se recibe el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, Padre y Santo es, no es nombre. El nombre del Padre Santo es Jesús. ¿Y qué le va a pasar a ellos? Como yo le dije a una hermana, ¿qué le va a pasar a ustedes ese día? Porque ellos reprenden un demonio en el nombre de Jesús se van. Ellos oran por una persona enferma en el nombre de Jesús se van. Pero mira lo que le va a pasar a Mateo 7:21. 7:21. Lamentablemente va a pasar esto. ¿Por qué? Porque dice el Señor, Él no va a tener por inocente a quien haya tomado su nombre en vano. Porque eso toma el nombre. ¿Por qué? Porque a Dios lo utiliza. Ay, sí, Jesucristo para allá, el papito para acá. En el nombre de su hermano, reciba la sanidad. En el nombre de su demonio, vaya. Pero cuando llega el bautismo, lo niega. Entonces le dice que me niegue aquí, yo también lo van a negar allá. Dice Mateo 7:21. Léalo, a ver. Porque dentro del corazón. Lea bien duro, Mateo 7:21. Nunca os conocí. Los pensamientos. ¿Qué dice? Criterios. ¿Qué dice Mateo 7:21? ¿Qué dice Chelo? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Escuche bien, no todo. El que me dice Señor va a entrar en los cielos. ¿Qué más? sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora viene el 21. Muchos verán en aquel día. En el día que Cristo venga. No profetizamos en tu nombre, Le hacen una pregunta. Ellos, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿Qué más? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero ¿qué le va a responder Jesús? y entonces le declararé, nunca os conocí. ¿Vio?
¿Por qué? Ellos le van a reclamar, Señor, pero en el nombre suyo reprendimos demonios y los demonios se iban en el nombre de Jesús. Oramos por los enfermos se sanaban. Pero eso no lo conozco. ¿Por qué? Porque Dios conoce a una persona cuando se bautiza en el nombre de Jesús porque lleva el sello de su nombre. ¿Sí? El nombre que es sobre todo nombre. Dice la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo, bajo los hombres que podamos ser salvo. Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo este cielo, solamente el nombre de Jesús. Si dice que no hay otro nombre, dice la Biblia que en el nombre de Jesús se dobla la rodilla los que están arriba, en el cielo, abajo en la tierra y más debajo. El nombre de Jesús es el nombre que tiene poder sobre todo. Entonces, el bautismo en el nombre de Jesús y la Biblia lo dice, ¿sí o no? ¿O no? ¿Cómo un trinitario puede defender ahí, dígame usted? ¿Cómo? ¿Dónde la agarra? ¿Vio? Y lamentablemente, por esas cosas. Y es lamentable que nieguen ese nombre que sobre todo me lo niegan. Entonces, ¿él el nombre de Jesús bautismo, sí o no? Ajá, y yo no entiendo una cosa. ¿Cómo hacen ellos para hacer lo que hacen? Puerta. Le dice que en el nombre de Jesús los demonios van. Son personas que, hay personas, digamos, los trinitarios, ¿no? Hay personas que son más fieles que uno, digamos. Ayuna, ora y... No, que son personas que Dios le dice que un corazón cortito y humillado no lo desprecia. Y cuando usted invoca el nombre de Jesús, y como ellos están invocando el nombre de Jesús, Dios responde, porque se dice en mi nombre echarán fuera. Entonces, ¿qué pasa? Hubo una parte cuando los apóstoles dijeron, Señor, mire, hay personas que están también en su nombre hablando. Le digo, déjalos. Déjalo también. Están ya en el nombre, ¿no? Pero el día que mi padre venga es cuando Dios va a escoger al trigo y a la cizaña. Entonces, ¿qué pasa? Obvio, te invoca el nombre de Jesús y algo pasa. ¿Por qué? Pero eso no es todo. Por eso el Señor le mandó a los 70. Vos busque aquí, venga a buscar aquí. Lo envía a los 70. Eso no es todo. Vamos a leer el libro de Mateo. Ajá, misión de los 12. Espere. Y Mateo capítulo. Y los 70. Ok, lo envía a los 70. Un momentico, ahí se lo explico rápido. Enviado a los 70. Para que vea que eso no es todo. Para que nos demos cuenta de lo que el Señor le dijo a ellos. No se alegren porque los demonios se van. No se alegren. Y eso que nos faltó leer Mateo 16:13 cuando Jesús le dio la llave a Pedro, ¿no? Pero eso. Ajá. ¿Ya la encontró? Los 70, la misión de los 70. No sé si está en Marcos o en Lucas, pero ahí está. Ya a ver si no quiere leer más. A ver si. Ya no quiere leer más. No, ¿Mm? no aparece en búsqueda rápida. Creo que 70. Nada. Tiene que estar. Está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Aquí está, listo. En San Lucas capítulo 10. Versículo 17. Ujú. Verso 17. No, San Lucas capítulo 10. El Señor envía a 70 apóstoles de dos en dos a predicar, ¿sí o no? Luego, ellos regresan. Aquí está el regreso de los 70. En San Lucas capítulo 10, versículo 17. Léalo a ver. Para ahí está la respuesta suya. Ujú. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios Lean, pues. se sujetan en tu nombre. Escuche, en tu nombre, siempre el nombre soy yo, en tu nombre. Yo. ¿Cuál era? Mire, yo me perdí. San Lucas 10, 17. ¿Cómo que no? Lea versículo 17. Ajá. Lea.
Ya pues. Volvían los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos quedan en nada. Y les dijo, Yo veía. Yo veía. Ay, no, esta gente ya. Yo veía a Satanás caer Del cielo como un rayo. aquí os doy detrás. O ya serpiente. Ay, no. Daisy. Daisy, ya. Por favor, estudia literatura. Potestad de hollarte Y escorpiones. y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, Y nada. y nada os dañará. Pero Pero no os regocijéis. veis de que los espíritus se os sujietan, no regocijaos Que vuestro nombre esté escrito en los cielos. Entonces ellos, ay, pero aquí hay demonios, van. No se alegre por eso. Hay que alegrarnos que nuestro nombre esté en el reino cielo. Porque de nada ellos reprenden demonios y todo. Pero si no está el nombre del cielo. Por eso la iglesia dice, en Efesios 2:20, fundamentado sobre apóstoles y profetas. ¿Sí o no? Eso, Efesios 2:20. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo dice que nos fundamentemos en la doctrina de los apóstoles, que ellos fue lo que Jesús escogió. Ellos no lo quieren aceptar, por eso no pueden ser seguidores de Cristo, porque para ser seguidores de Cristo hay que seguir los fundamentos de los apóstoles, porque eso fue lo que Dios envió. Entonces, imagine usted, ¿cómo va a ser usted la iglesia de Cristo si niega el bautismo de Cristo? No tiene lógica. Enseñando bien esto, Ahí está todo, ahí está todo. Entonces, yo le digo trinitario, usted está, no que no negamos, lo está negando, porque si hay algo importante en esto es el bautismo, porque el bautismo es para la salvación y es para perdón de pecado, y en el bautismo está todo. Si no hay bautismo no hay perdón de pecado, y están negando a Jesús. Si quiere un día ver al Padre, tiene que empezar por el Hijo. El Padre a quien envió al Hijo, obvio, el Hijo en el nombre de Jesús hay que bautizarnos para un día estar con él en el reino de los cielos. Entonces, ahí está la palabra, de más versículos. Entonces ellos de Mateo 28:19 no salen. De ahí no salen. Sí, de ahí no salen. Pero de ahí no salen. Digan, busquen un bautismo. Mateo 28:19. No, busquen un bautismo. Ahí no hay nadie está bautizado. Ahí es la gran comisión. El Señor está dando una orden, pero ninguno se bautizó. Vayan. Es un bautismo, no lo hay. Porque ahí ninguno está bautizando. No, ahí se llama la gran comisión. Cuando Dios los ordena, y a 6 discípulos. Si yo le digo a un titario, busca un bautismo, ¿por qué me va a leer Mateo 18? ahí lo que hizo fue especificar, ahí lo que hizo fue Ah. especificar de que O sea, esto, Mateo 19, el contexto es Hechos 38, pero ellos no lo quieren aceptar. Ellos no lo quieren aceptar porque para ellos no y no. Entonces, el Señor dice, no, pues, si dicen que no, pues no lo conozco. Entonces, dígame un bautismo, no, Padre Dios Santo, Hechos 2:38, Mateo 28:19, pero es que nadie está bautizado. Hay nadie. Pues no lo leerán, yo creo que por ello le quitan, ojalá eliminaran el libro de los Hechos. Ahí está, y el hecho es la historia de los apóstoles, la historia de los discípulos de Cristo, de todos ellos, y la dice fundamentado sobre los apóstoles y profetas, pero siendo la principal del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, imagínense, están negando la doctrina de Cristo y la enseñanza de los apóstoles. El bautismo en nombre de Santo, eso es enseñanza de la Iglesia Católica. La Trinidad la inventó Tertuliano, fue el que inventó la Trinidad. No tiene Tertuliano. Él fue el que inventó la Trinidad. Un hombre que no se toque, o sea, ellos dicen, los trinitarios, Dios es uno. Ellos dicen que Dios es uno. Pero después dicen, pero en 3 personas, entonces ahí la matan. Dios es uno en 3 personas. ¿Cómo así que Dios es uno en 3 personas? Mismo Jesús dijo, un espíritu no tiene carne ni hueso. La única persona es Jesús. Y es más, ya murió y resucitó en un cuerpo glorificado. Y esa parte de Jesús se va a morir. Para que quede Dios uno solo en todo. Entonces ellos niegan eso. Lo dice la Biblia, Dios fue manifestado en carne. No aceptan que es nada más y nada menos. Jesucristo es el Dios manifestado en carne que vino a la tierra. Y niegan el bautismo. Entonces lo niegan y no solamente aparecen bautismos de 2 personas. Más de 3.000 y entre esos se bautizó la Virgen María. ¿O no? Mateo, los apóstoles. Entonces ese bautismo es mentiroso. Entonces los apóstoles de María condenaron. Y se van a condenar a los que Dios envió a predicar. Y es más, y Dios nuevamente lo volvió a llamar y al apóstol Pablo. Entonces, o sea,
Italia no tiene por dónde agarrar. No hay, es que no hay, ¿para qué vamos a decir que sí, sí no hay? No, que aquí habla del Padre Santo, eso no hay, estamos hablando de un bautismo. Obvio que Dios es Padre y Espíritu Santo. Son manifestaciones de Dios, más no personas. Como, como dijo Pedro, si nosotros queremos el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque nosotros nos bautizamos y necesitamos que Dios nos llene con el Espíritu Santo. Lo que no quieren, entonces Dios nos ha, por eso démosle gracias a Dios que Dios nos ha revelado su nombre. Si ellos bautizan también de la misma manera, ¿por qué los cristianos no van con Pero es que los testigos tienen una enseñanza más rara, porque para ellos Jesús no es Dios. Ellos es Jehová, Jehová, Jehová. Y es tanto que ellos, la Biblia, ahí está. Pase la Biblia ese momentico, para que vea que en el libro del Nuevo Testamento, ellos no han podido quitar, ellos mire, pues la Biblia esta está adulterada. Si usted lee San Juan 1.1 en esta Biblia, vea lo que dice San Juan 1.1. Vamos a poner la idea aquí ya. No, aunque el enemigo ha querido torcer la Biblia, sin embargo la doctrina de Cristo no la han podido quitar. ¿Qué dice San Juan 1.1? San Juan 1.1, ¿qué dice? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El verbo era Dios. ¿Esta idea de los testigos? No sé. No. ¿No? Pues se queda los testigos, entonces siéntase. No me suena. Eso no es. Tú como usted tiene a testigos, yo pensé, no, esto es el Reina Valera. En la Biblia testigo dice, en el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios. 10 minutos, o sea, como que, mientras que la Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, que en el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y en el mismo Biblia de ellos dice, que aquella palabra se hizo carne, o sea, contradiciéndolo. Y segundo, la Biblia de Génesis a Malaquías habla solamente de Jehová. Y desde Mateo hasta Apocalipsis Jesús. Y la Biblia de ellos, en el libro de Mateos y libro de Hechos, pues aparece la palabra Jehová. ¿Por qué? Entonces, si ellos dicen que Jehová no es Jesús, entonces ¿por qué aparece? Se supone que es el mismo. Pues si aparece la palabra Jehová en Mateo o en Hechos, entonces ni ellos mismos saben lo que cargan. Entonces, sí, pero Jehová solamente es de Génesis a Malaquías. Porque usted sabe que de aquí la Biblia trae, por ejemplo, aquí mire, usted agarre la Biblia suya de Malaquías, busque el último libro. Ahí no daban como ¿Cómo así? O sea, lo que estoy explicando a usted es que en el tiempo antiguo, vea, aquí está Malaquías, dice el Nuevo Testamento. Esta hoja en blanco tiene un significado. Significa que hubo un silencio. Hay una Biblia que lo carga, no sé si esa la tiene. A ver esta. No, hay Biblia que carga, dice silencio. No sé. Una hoja en blanco. Vea, y trae 400 años en silencio. ¿Qué significa? Que nadie hablaba de Dios. Pasaron esos años. Nadie, ni Jehová, ni X cosa, ni nada de Dios, nada, ¿no? Esto significa esto. Porque hubo un silencio. Se acabó la palabra. No hubo nadie. Cuando todo eso pasó, fue cuando se cumplió la profecía del profeta Isaías. He aquí, una bien considerada a los un hijo. Cuando por primera vez aparece el libro de Mateo, cuando se cumplió la profecía de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? De Mateo a Apocalipsis se habla de la manifestación de Jehová a la tierra, pero con su verdadero nombre que es Jesús. Entonces, en Mateo no puede aparecer la palabra Jehová. Porque en lo antiguo, o sea, de Génesis hasta Malaquías se llama el Nuevo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento, que digo, donde se habla de Jehová, de los profetas y las profecías y su broma, todo. Pero hubo este tiempo de silencio, donde se acabó la palabra, digamos así, digamos que se acabó. Se acabó. Fue cuando apareció la profecía del nacimiento de que una virgen iba a dar un hijo. Fue cuando apareció Jesucristo en tierra. Nuevamente apareció la palabra de Dios, otra vez a la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Desde aquí, de Mateo a Apocalipsis, no se habló de Jehová, ya se hablaba de Jesús. Entonces, en la Biblia de ellos sí aparece la palabra de Jehová. No debería, porque ya esa palabra prácticamente había muerto. Apareció ahora sí el verdadero nombre de Dios. Lo que dice Isaías 43, el mismo versículo de ellos, Isaías 43, eso fue lo que se cumplió. Lea Isaías 43, 10. El versículo que ellos no entienden. Isaías 43, 10.
Dice de 43 días. Me acuerdo, Juan Bautista y me dice. Mentira ya. ¿Qué dice? Para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios y no será después. Yo. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ahora, usted entiende ese versículo, léalo y si usted me puede, si puede entender algo de ese versículo. ¿Ah? Isaías 43, 10. Muchachos, no. No pongan que echamos un predicador y ya así estamos hablando. Tiene que venir a tu ayuno porque estamos hablando yo pecado. Cuando se le mete la pared, Yo lo sé, pero todo está pegado eso no aparece. Vale, una de esas. Ay, bien. La rompió. Venga, venga. Léalo, léalo. Ahí, déjalo. Lea, a ver. Ay. Leí, bueno. ¿Qué leo? El versículo 10. Isaías 43, 10. 43, 10. Este es el versículo que los testigos los cargan en los templos, ellos ni lo entienden. Léalo usted a ver. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ahora explique ese versículo usted. Explícalo. Pues déjeme leer otra vez. Vosotros sois mis testigos. ¿A quién está hablando él ahí? Bueno, ¿Ah? ¿quién está hablando ahí? ¿A quién está hablando? Lo voy a explicar. ¿Quién está hablando él ahí? Escuche. No, pero dice vosotros. Él habló, esto es una profecía. Recuerda que Isaías es una profecía. Dice, vosotros sois mi testigo. ¿Dónde se cumplió eso? Está hablando de nosotros. Isaías habló de la profecía. Recuerda que Jesús le dijo a los apóstoles, y me seréis testigo. ¿Sí o no? Escuche. Vosotros, dice Jehová, o sea, esta palabra la está diciendo Jehová. Y mi siervo que yo escogí, Jehová está hablando de un siervo. ¿De cuál es ese siervo? Para que me conozcáis. Él está hablando de un futuro, que él venía. Iba a escoger un siervo para que lo conozcáis y creáis. Y que la gente crea que él mismo era. Sí. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, fuera de mí no hay quien salve. Estaba hablando de la manifestación de él a la tierra como hombre. Mi siervo está hablando de Jesús. Él escogió para que lo conozcáis. O sea, Jesucristo para conocer a Jehová era a través de Jesucristo. Como dice en el libro de Tesalonicenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, para que los testigos sean testigos de Jesús o de Jehová, tienen que aceptar a Jesús. Dios, mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis que yo mismo soy. Y fuera de mí no hay quien salve. O sea, si Jesucristo no es Jehová, entonces, ¿cómo va a salvar si dice el Señor que nadie de él puede salvar? Él es el mismo Jehová. Jesús es el mismo Jehová. Porque Jesús es el siervo escogido para que conocieran al Padre que no se mira. Entonces, eso versículo ni siquiera lo entienden ellos. Es una profecía que se cumplió. En Isaías 9:6, un niño, porque una virgen dará a luz un hijo y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Jesucristo. Entonces la Biblia dice en Efesios que él se hizo siervo semejante a los hombres. Dios hizo un hombre humano para venir a la tierra semejante a nosotros. Entonces, para ser testigo de Jehová, hay que aceptar a Jesús. Por eso el Señor dijo, y por eso Hechos 1:8, lo que leemos. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, para ser testigo de Cristo, hay que seguir la enseñanza de los apóstoles. Entonces, ahí está el bautismo. Entonces, hable con un trinitario. Y si le lee Mateo, bueno, lea Mateo 18, bueno, Mateo 19. Pero alguien, o sea, sálgase de ahí, no lo va a salir. No, que no hay, o sea, eso es buscarle las 5 patas de gato que no las carga. Dice que si uno se pone a